Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio número 50. Sí, ya estamos, estoy feliz porque llegamos a los 50 episodios de Crímenes Atroces. Ya vamos a la mitad y espero llegar pronto a los 100 episodios. O sea, gracias a todos ustedes que este proyecto se puede seguir. Más a los que escuchan esto a través de plataformas como Spotify y demás, en YouTube. Sé que a algunos no les gusta mucho la plataforma en YouTube, pero me podría mucho servir. Así que pueden ir a YouTube para ver este episodio. Pero bueno, basta de todo esto. Vamos con el último episodio del mes de marzo. Es un caso que ya hace unos cuantos años se cumplieron 30 años de este suceso, así que comencemos. El 3 de marzo de 1991, un taxista afroamericano fue detenido y atacado de manera salvaje por parte de la policía de Los Ángeles. Después de la publicación de un video donde se veía la brutalidad policíaca hacia el individuo y su posterior liberación, la de los policías, detonó uno de los mayores disturbios de todos los Estados Unidos. Así que hoy conocerán el ataque hacia Rodney King que desencadenó los disturbios de Los Ángeles de 1992. O sea, quienes han sido quienes fueron jóvenes de los 90, seguramente aquí recordarán todo esto que duró 6 días. Bueno, antes de hablar sobre el ataque y los posteriores disturbios, primero conozcamos un poco sobre la víctima que fue el detonante de dichos disturbios. Puse víctimas, qué horror. Rodney Glenn King nació el 2 de abril de 1962 en Sacramento, California, y se crió en Altadena. King asistió a la escuela secundaria John Muir y a menudo hablaba de haber sido inspirado por su maestro de ciencias sociales Robert A. Jones, y su padre Ronald murió en 1984 a los 42 años. Fue padre de 3 hijas y contrajo matrimonio con Crystal Waters y luego con Danetta, y su última pareja fue Cynthia Kelly. Unos años antes de su eventual enfrentamiento con la policía de Los Ángeles, en noviembre de 1981 robó una tienda en Monterey Park en la que golpeó con un bate al propietario. Fue declarado culpable y sentenciado a 2 años de prisión. Y ya que sabemos sobre la víctima, ahora conoceremos un poco del contexto que se vivía en Los Ángeles antes del incidente. Antes de lo de Rodney King, los líderes de las comunidades minoritarias de Los Ángeles se habían enojado en repetidas ocasiones del acoso y el uso excesivo de la fuerza contra sus residentes por parte de los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, o la LAPD por sus siglas en inglés. Darrell Gates, el jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, que fue de 1978 a 1992, se le ha atribuido gran parte de la culpa de los disturbios y, según un estudio, cito, la escandalosa violencia racista marcó a la policía de Los Ángeles bajo el tempestuoso liderazgo de Gates. Me trabé horrible. Bajo el mandato de Gates, la policía de Los Ángeles había iniciado la Operación Martillo en abril de 1987, que fue un intento a gran escala de acabar con la violencia de las bandas en Los Ángeles. El origen de la Operación Martillo se remonta a los Juegos Olímpicos de 1984 celebrados en Los Ángeles. Bajo la dirección de Gates, la policía de Los Ángeles amplió las redadas contra las bandas durante los Juegos Olímpicos. Se llevaron a cabo en amplias zonas de la ciudad, pero especialmente en la zona centro-sur y en la zona y al este de Los Ángeles, zonas en las que residen mayoritariamente minorías, hasta la actualidad. Una vez finalizados los juegos, la ciudad comenzó a reactivar el uso de las anteriores leyes antisindicalistas para mantener la política de seguridad iniciada para los Juegos Olímpicos.
La policía llevó a cabo con más frecuencia detenciones masivas de jóvenes negros e hispanos, aunque la inmensa mayoría de ellos nunca fueron acusados, o sea, los detenían sin razón alguna. Las quejas de los ciudadanos contra la brutalidad policial aumentaron un 33% en el periodo de 1984 a 1989. En 1990, más de 50.000 personas, en su mayoría varones, pertenecientes a minorías, habían sido detenidas en estas redadas. Durante este periodo, la policía de Los Ángeles detuvo a más jóvenes afroamericanos que en ningún otro periodo desde los disturbios de Watts en 1965. Hablaré eventualmente de esos disturbios. Los críticos han alegado que la operación era racista porque utilizaba perfiles raciales dirigidos a jóvenes afroamericanos e hispanos. La percepción de que la policía había atacado a los ciudadanos no caucásicos contribuyó probablemente a la ira que estalló en los disturbios de 1992. La Comisión Christopher concluyó posteriormente que un número significativo de agentes del Departamento de la Policía de Los Ángeles utiliza repetidamente la fuerza excesiva contra el público e ignora persistentemente las directrices escritas del departamento en relación con la fuerza. Ahí estaba citando. Se descubrió que los prejuicios relacionados con la raza, el género y la orientación sexual habían contribuido regularmente al uso excesivo de la fuerza. El informe de la comisión pedía la sustitución tanto del jefe Darley Gates como de la comisión de la Policía Civil. En el año anterior a los disturbios, 1991, hubo un creciente resentimiento y violencia entre las comunidades afrodescendientes y coreana-americana. Las tensiones raciales llevaban años cociéndose a fuego lento entre estos dos grupos. Salud, Bert. En 1989, el estreno de la película de Spike Lee, Do the Right Thing, puso de manifiesto las tensiones urbanas entre blancos, negros y coreanos por el racismo y la desigualdad económica. Muchos comerciantes coreanos estaban molestos porque sospechaban que sus clientes y vecinos negros les robaban. Muchos clientes afroamericanos estaban enfadados porque se sentían rutinariamente faltados de respeto y humillados por los propietarios de las tiendas coreanas. Ninguno de los dos grupos comprendían plenamente el alcance o la magnitud de las diferencias culturales y las barreras lingüísticas, lo que alimentaba aún más las tensiones. El 16 de marzo de 1991, un año antes de los disturbios de Los Ángeles, la tentera Song Ja-doo disparó y mató a la estudiante afroamericana de 9º grado, Latasha Harlins, tras un altercado físico. Du fue declarada culpable de homicidio voluntario y el jurado recomendó la pena máxima de 16 años, pero la jueza Joyce Carlin decidió no imponer la pena de prisión y condenó a Du a 5 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y una multa de $500 de 1991. Las relaciones entre las comunidades afrodescendientes y coreana empeoraron significativamente después de esto y la primera se volvió cada vez más desconfiada del sistema judicial penal. Posteriormente, un tribunal de apelación estatal confirmó por unanimidad la decisión de la condena del juez Carlin en abril de 92, una semana antes de los disturbios. Y ahora que sabemos esto, vayamos a la noche en la que atacaron a Rodney King. En la noche del 3 de marzo de 1991, Rodney King y 2 pasajeros conducían hacia el oeste por la autopista Foothill o la Interestatal 210 a través del barrio de Southland Tuyang en el Valle de San Fernando. La Policía de Carreteras de California, la PCC, intentó iniciar una parada de tráfico y se produjo una persecución a gran velocidad con velocidades estimadas de hasta 185 km por hora. Antes de que King acabara saliendo de la autopista de Foothill Boulevard, la persecución continuó a través de los barrios residenciales de Lakeview Terrace en San Fernando Valley, antes de que King se detuviera frente al centro recreativo de Hanson Dam. Y cuando King finalmente se detuvo, los agentes de la policía de Los Ángeles y la CHP rodearon el vehículo de King y los agentes casados de la
CHP, Timothy y Melanie Singer, lo detuvieron a él y a otros 2 ocupantes del auto. Después de meter a los 2 pasajeros en el coche patrulla, 5 agentes del Departamento de la Policía de Los Ángeles, cuyo nombre voy a decir que fueron Stacy Kuhn, Lawrence Powell, Timothy Wynn, Theodore Briseño y Rolando Solano, rodearon a King, que salió del coche en último lugar. Todos los agentes implicados eran blancos, aunque Briseño y Solano eran de origen hispano. Le aplicaron una descarga eléctrica, le golpearon decenas de veces con porras laterales, le dieron patadas en la espalda y le tiraron al suelo antes de esposarlo y atarle las piernas. Que existe un video que desde hace tiempo anda circulando en YouTube, lo verán muy pronto en las redes sociales, que fue lo que vio que los agentes atacaron injustamente a Rodney King. El sargento Kuhn declaró posteriormente en el juicio que King se resistió a la detención y que creía que King estaba bajo los efectos de PSP en el momento de la detención, lo que le hizo mostrarse muy agresivo y violento con los agentes. Las imágenes del video de la detención mostraron que King intentó levantarse cada vez que fue golpeado y que la policía no intentó esposarlo hasta que se quedó quieto. Una prueba posterior realizada a King para detectar la presencia de PSP en su cuerpo en el momento de la detención fue sorpresivamente negativa. Ahora hablemos un poco del video. Sin que la policía y King lo supieran, el incidente fue captado por una videocámara por el civil local George Holiday, We Love You George, desde su departamento cercano frente a la prensa de Hansen. La cinta duraba aproximadamente 12 minutos y aunque la cinta que se presentó durante el juicio, algunos fragmentos del incidente no se hicieron públicos. En una entrevista posterior, King estaba en libertad condicional por una condena por robo y tenía condenas anteriores por asalto, agresión y robo. Dijo que no se había entregado antes porque conducía en estado de embriaguez bajo los efectos de alcohol, lo que sabía que violaba las condiciones de su libertad condicional. Ya ves que cuando te arrestan y eres tienes de libertad condicional, te implican algunas reglas, algunas normativas. Y si violas alguna, para la cárcel otra vez. Las imágenes de King siendo golpeado por la policía se convirtieron en un foco instantáneo de atención de los medios de comunicación y en un punto de encuentro para los activistas de Los Ángeles y de todo Estados Unidos. Esto fue muchos años antes de que existieran las redes sociales. Y la cobertura fue amplia durante las 2 primeras semanas del incidente. Los Angeles Times publicó 43 artículos sobre el incidente, The New York Times publicó 17 artículos y el Chicago Tribune publicó 11. 8 reportajes aparecieron en la ABC News, incluido un especial de 60 minutos en Primetime Live. Al ver la cinta de la paliza, el jefe de la policía de Los Ángeles, Darley Gates, dijo, cito, "Me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Volví a poner la cinta de 1 minuto con 50 segundos, luego una y otra vez hasta que la vi 25 veces. Y todavía no podía creer lo que estaba viendo. Ver a mis agentes hacer eso lo que parecía un uso excesivo de la fuerza, posiblemente excesivo desde el punto de vista penal. Verlos golpear a un hombre con sus porras 56 veces, ver a un sargento en la escena que no hacía nada para tomar el control, era algo que nunca soñé que presenciara. Obviamente quería limpiar la imagen de la policía de Los Ángeles, pero algo que nunca pudo hacer. King fue trasladado al Hospital Pacífica después de su arresto, donde se descubrió que había sufrido una fractura de hueso facial, una fractura de tobillo derecho y múltiples hematomas y laceraciones. En una demanda por negligencia presentada ante la ciudad, King alegó que había sufrido 11 fracturas de cráneo, daño cerebral permanente, fracturas de huesos y dientes, insuficiencia renal y trauma emocional y físico. Se tomaron muestras de sangre y orina de King 5 horas después de su arresto. En ese momento se midió que el contenido de alcohol en sangre de King era del 0,075%
y esto indicó que King estaba ebrio durante el arresto inicial según lo define la ley de California, siendo el límite legal del 0.08%. Las pruebas también mostraban trazas de marihuana 25 ng-ml, no sé qué es eso, y las enfermeras del Hospital Pacífica informaron que los oficiales que acompañaban a King, incluido Wynn, bromaban abiertamente y se jactaban de la cantidad de veces que habían golpeado a King. Los oficiales obtuvieron la identificación de King de los bolsillos de su ropa en el momento, y posteriormente King demandó a la ciudad por daños y perjuicios y un jurado le otorgó 3.8 millones de dólares, así como 1.7 millones de dólares en honorarios de abogados. La ciudad no presentó cargos contra King por conducir en estado de ebriedad y evadir el arresto. El fiscal de distrito, Ira Reiner, consideró que no había pruebas suficientes para el procesamiento. Su sucesor, Gil Garcetti, pensó que en diciembre de 1992 había pasado demasiado tiempo para acusar a King de evasión de evadir el arresto, y también señaló que había prescrito el plazo de prescripción para conducir en estado de ebriedad. Perdone que me trabara. En una conferencia de prensa anunciando que los 4 agentes implicados serían disciplinados y 3 enfrentarían cargos penales, el jefe de la policía de Los Ángeles, Darrell Gates, dijo, cito, «Creemos que los agentes utilizaron fuerza excesiva al detenerlo. En nuestra revisión encontramos que los agentes lo golpearon con porras entre 50, 53 y 56 veces». La policía de Los Ángeles inicialmente acusó a King de, cito, evasión de delitos graves, pero luego se retiró el cargo. Posteriormente, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles acusó a 4 agentes de la policía, incluido un sargento, de agresión y uso de fuerza excesiva, y debido a la amplia cobertura mediática del arresto, el juicio recibió un cambio de sede del condado de Los Ángeles a Simi Valley, en el vecino condado de Ventura. El jurado, compuesto por 10 jurados blancos, un hombre birracial, un latino y un asiático americano, y el fiscal Terry White era afroamericano. Qué horror que te llames White y que eras afroamericano. El 29 de abril de 1992, el 7º día de las deliberaciones del jurado, absolvió a los 4 agentes de agresión y absolvió a 3 agentes de los 4 por uso excesivo de fuerza. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre un veredicto para el 4º agente acusado de uso excesivo de fuerza. Los veredictos se basaron, en parte, en los primeros 3 segundos de un segmento borroso de 13 segundos de la cinta de video, que según el periodista Luke Cannon, no había sido transmitido por las estaciones de noticias en televisión en sus transmisiones. Los primeros 2 segundos de la cinta, contrariamente a las afirmaciones hechas por los oficiales acusados, muestran a King intentando huir pasando junto a Lawrence Powell. Durante el siguiente minuto y 19 segundos, los oficiales golpearon continuamente a King. Los oficiales testificaron e intentaron sujetar físicamente a King antes del punto de inicio de la cinta de video, pero King pudo deshacerse de ellos físicamente, cosa que no era cierto. Posteriormente, la fiscalía sugirió que los jurados podrían haber absuelto a los agentes porque se habían vuelto insensibles a la violencia de la golpiza, mientras la defensa reproducía la cinta de video repetidamente en cámara lenta, desmenuzando hasta que se perdió su impacto emocional. Así como cuando hacen esto de revisar el bar. Perdonen que me tuve que poner esto porque ya me dio resequedad de labios. Bueno. Posteriormente, la fiscalía sugirió que los jurados podían haber... esto ya lo di. Bueno, afuera del tribunal de Simi Valley, donde se dictaron las absoluciones, los agentes del sheriff del condado protegieron a Stacy Kuhn de los manifestantes enojados en el camino hacia su automóvil. El director de cine, John Singleton, que está entre la multitud en el tribunal, predijo, cito, «Al tener este veredicto, lo que hicieron estas personas incendiaron la mecha de una bomba.
cosa que fue real. El alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, creó la Comisión Independiente del Departamento de la Policía de Los Ángeles, también conocida como la Comisión Christopher, en abril de 1991. Dirigida por el abogado Warren Christopher, fue creada para revisar un examen completo y justo de la estructura y funcionamiento de la policía, o la LAPD, incluyendo sus prácticas de reclutamiento, capacitación, sistema disciplinario interno y sistema de quejas ciudadanas, cosa que no sé si ya siguen actualmente. Aunque al principio pocas personas consideraron la raza como un factor esencial en el caso, como con O.J. Simpson, incluido el abogado de Rodney King, Steven Lerman, la cinta de video de Holiday estaba provocando en ese momento un profundo resentimiento entre los afroamericanos de Los Ángeles y otras ciudades importantes de Estados Unidos, donde a menudo se habían quejado de abusos policiales contra sus comunidades. El jurado de oficiales estuvo conformado por residentes del condado de Ventura, 10 blancos, un latino y un asiático. Y como comenté, el fiscal principal, Terry White, era afroamericano. Y el 29 de abril de 1992, el jurado absolvió a tres de los agentes, pero no pudo llegar a un acuerdo sobre uno de los cargos contra Powell. El alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, el de ese tiempo, dijo, cito, "El veredicto del jurado no nos cegó ante lo que vimos en esa cinta de video. Los hombres que golpearon a Rodney King no merecen usar el uniforme de la policía de Los Ángeles. Creo que nadie que utilice la fuerza excesiva ante una minoría debería ser policía". Y el entonces presidente George H.W. Bush, el papá ya difunto de George W. Bush, dijo, cito, "Visto desde fuera del juicio, era difícil entender cómo el veredicto podía coincidir con el video. Los líderes de derechos civiles con los que me reuní estaban atónitos, y yo también, y también Bárbara y mis hijos también". A las pocas horas de las absoluciones comenzaron los disturbios de 1992 en Los Ángeles, que duraron alrededor de 6 días. Los afroamericanos se indignaron por los veredictos y comenzaron a amotinarse en las calles junto con las comunidades latinas. Cuando las fuerzas del orden, la Guardia Nacional del Ejército de California, el Ejército de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos restauraron el orden, los disturbios habían causado 63 muertes, 2.383 heridos y más de 7.000 incendios, daños a 3.100 negocios y casi un dólar a miles de dólares de millones de pérdidas financieras. También se produjeron disturbios más pequeños en otras ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, Las Vegas, Seattle y en lugares tan al este como Atlanta y Nueva York. También se produjo un disturbio civil en Yonge Street en Toronto, Canadá, cuando los canadienses se reunieron para protestar por la absolución de Los Ángeles, así como por el asesinato de un hombre afroamericano por parte de la policía local de Toronto 2 días antes. Durante los días que ocurrieron los disturbios, que fueron del 29 de abril al 4 de mayo, y en ellos ocurrieron varios incidentes, entre ellos un linchamiento en apenas el primer día. Y voy a contar de manera cronológica lo que fueron los disturbios los 6 días. El 29 de abril del 92, los disturbios comenzaron en lugares durante la hora punta al irse conociendo el veredicto. Las manifestantes del juzgado de Los Ángeles eran pacíficos en general, pero las protestas en el Parker Center, la sede de la LAPD, acabaron con varios arrestos. El jefe de la policía, Darrell Gates, anteriormente criticado por el aparente racismo y corrupción en su departamento, mereció duras críticas por asistir a un evento de capacitación de fondos electorales la noche que comenzó la violencia. La acción inmediata era la táctica establecida en la LAPD, ya que las horas iniciales de cualquier disturbio son las más decisivas. Sin embargo, el Departamento de Policía de Los Ángeles no respondió rápida y decisivamente al principio y recibió por ello duras críticas durante y tras los disturbios.
La violencia hizo acto de presencia rápidamente, sobre todo en el históricamente barrio negro de South Los Ángeles, alrededor del cruce entre las avenidas de Florence y Normandy. Y esta intersección se convirtió en el centro neurálgico de los disturbios y fue conocida como el Flashpoint. En ese día, en la tarde, Reginald Denny, un camionero blanco, se detuvo en un semáforo en la intersección de entre las avenidas de Florence y Normandy. Fue sacado de su vehículo y fue golpeado duramente por un grupo de jóvenes afroamericanos bajo las cámaras de los helicópteros que grababan cada golpe, incluyendo un fragmento en el que dejaron caer un objeto pesado sobre su cabeza cuando se encontraba tendido en el suelo, así como casi lo hizo la policía con Rodney King. Digo, eso podría ser el karma instantáneo. Aunque la policía no apareció al haber sido ordenado en retirada por su propia seguridad, varios asaltantes serían luego arrestados y uno de ellos enviado a prisión. Denny fue rescatado por vecinos afroamericanos, entre ellos Bobby Green, que al ver el asalto en directo se apresuraron al lugar de los hechos. Denny se recuperó tras una operación quirúrgica y fue la víctima más conocida de los sucesos. Minutos después de que Denny fuera rescatado en el cruce, otra víctima fue golpeada delante de la cámara. Se trataba de Fidel López, un autónomo trabajador de construcción guatemalteco. Fue arrastrado de su camión, robándole casi $2,000 en metálico. Un asaltante le abrió la frente con una radio del coche, mientras el otro intentaba cortarle la oreja, y tras desmayarse López, la muchedumbre le pintó de negro el pecho, torso y genitales. López sobrevivió al ataque y luego de varias operaciones y meses de recuperación, recuperó su oído. Varios incendiarios atacaron ese y otros barrios, descargando su rabia sobre los comercios desatendidos en medio del caos. Usaron ladrillos para romper ventanas y después de arrojar cócteles Molotov y prenderles fuego. Se quemaron coches para bloquear las intersecciones, algunos de ellos robados a sus conductores que fueron golpeados. Al ser disparados, cundió el pánico entre los bomberos y demás personal de rescate, cuyos jefes evitaron enviarlos a zonas de peligro. Así, en la oscuridad de la noche, gran cantidad de tiendas fueron asaltadas sin contemplaciones y los incendios destruyeron multitud de edificios. Agentes antidisturbios de la LAPD fueron desplegados en varias partes de la ciudad, pero quedaron grandes áreas desprotegidas. Todo esto apenas vamos en el día 1. El 30 de abril, el segundo día, la violencia se extendió sin control. Se televisaron tiroteos que mostraban a propietarios de comercios coreanos tomando las armas, muchos de ellos que eran veteranos de la guerra de Corea, para defender sus propiedades ante las masas violentas. Al mediodía, una respuesta organizada comenzó a tomar forma. Grupos de bomberos, escoltados por patrullas policiales, empezaron a trabajar. La policía de carreteras de California envió agentes a la ciudad. El alcalde Tom Bradley declaró el estado de emergencia e instaló un toque de queda nocturno. El presidente Bush afirmó en un discurso sobre los disturbios que la anarquía no sería tolerada. La Guardia Nacional de California, a la que se había desaconsejado actuar, respondió rápidamente, llamando a unos 2,000 soldados, pero no pudo hacerlos llegar a la ciudad hasta unas 24 horas más tarde. Inicialmente solo pudieron asegurar zonas previamente estabilizadas por la policía. Más tarde proveerán apoyo directo en la lucha contra los exaltados. El diario de Los Angeles Times informó que varios miembros del jurado que absolvió al grupo de policías que apalearon a Rodney King habían huido de sus hogares y que el propio King había sido ingresado en una institución psiquiátrica, porque le afectó bastante.
Y ya vamos en el tercer día, apenas vamos en el segundo día. El 1 de mayo, el tercer día de los disturbios, se descartaron las declaraciones de Rodney King en un estado de shock preguntando, cito, ¿podemos llevarnos bien todos juntos? Esa mañana, a la 1 de la madrugada, el gobernador de California, Pete Wilson, de ese entonces, solicitó ayuda al gobierno federal, pero esta no pudo llegar hasta el sábado. 4,000 miembros de la Guardia Estatal llegaron a la urbe en tanques. Además, 1,700 agentes federales de policía de diferentes lugares empezaron a llegar para asegurar la protección de instalaciones federales y asistir a la policía local. Cuando cayó la noche, la zona más violenta sufrió un apagón. El viernes por la noche, el presidente Bush se dirigió a la nación denunciando el, cito, terror arbitrario y la falta de respeto por la ley. Resumiendo sus charlas con el alcalde Bradley y el gobernador Wilson, y describieron la ayuda federal que estaba facilitando a las autoridades locales, aludiendo a la necesidad urgente de restablecer el orden. Advirtió que la brutalidad de las turbas no sería tolerada y que usaría cualquier fuerza necesaria. Después habló del caso de Rodney King en un tono más moderado, describió una charla con sus propios nietos y señaló la reacción de los policías buenos y honestos, así como de los defensores de los derechos civiles. Dijo que había indicado al Departamento de Justicia que iniciaría una investigación independiente, diciendo que, cito, la acción del gran jurado ya está en marcha y que se haría justicia. En ese momento, muchos acontecimientos deportivos y de entretenimiento se habían pospuesto o cancelado. El partido de los playoffs de la NBA, en el que Los Ángeles Lakers debía recibir a los Portland Trail Blazers, se pospuso al domingo, siendo trasladado a Las Vegas. Los Ángeles Clippers hicieron lo propio, llevando su partido contra Utah Jazz a la cercanía de Anaheim. En el béisbol, los Ángeles Dodgers pospuso sus partidos durante 4 días consecutivos, de jueves a domingo, que se jugarían en julio. Los hipódromos de Hollywood Park y los Alamitos también fueron cerrados. LA Fiesta Broadway, un importante evento para la comunidad latina, no se celebró durante el primer fin de semana de mayo como estaba previsto. Ese día Rodney hizo una aparición en televisión pidiendo el fin de los disturbios. Dijo, cito, solo quiero decir, ya sabes, podemos llevarnos todos bien, podemos dejar de hacerlo horrible para las personas mayores y los niños, y, quiero decir, tenemos suficiente smog en Los Ángeles y mucho menos para lidiar con estos incendios y esas cosas. Simplemente no está bien. No está bien y no va a cambiar nada. Obtendremos nuestra justicia. Han ganado la batalla, pero no la guerra. Llegaremos a la corte y eso es todo lo que queremos. Y simplemente me encanta. Soy neutral. Amo a todos, amo a la gente de color. No soy como me hacen parecer. Tenemos que dejarlo. Tenemos que renunciar. Quiero decir, después de todo, puedo entenderlo primero. Enojarme durante las primeras 2 horas después del veredicto, pero seguir así, y ver a la guardia de seguridad baleando en el suelo simplemente no está bien. Simplemente no está bien porque esas personas nunca volverán a casas con su familia. Y quiero decir, por favor, podemos llevarnos bien aquí. Todos podemos llevarnos bien. Solo tenemos que hacerlo. Quiero decir, todos estaremos atrapados aquí por un tiempo. Ya sabes, intentemos solucionarlo, intentemos superarlo, ¿sabes? Intentemos solucionarlos. Pero estas palabras no calmó los disturbios. El 2 de mayo, el cuarto día de los disturbios, 4,000 soldados del ejército de los Estados Unidos
y el cuerpo de Marines estaban preparados para ser reemplazados desde Fort Ord y Camp Pendleton, dispuestos a reemplazar a las masas violentas y restaurar el orden. La calma empezó a reaparecer cuando la presencia federal se hizo notar. Ok, ya todo Estados Unidos se involucró en Los Ángeles y apenas llevamos 4 días. Bueno, la situación moderadamente bajo control, la población coreana llevó a cabo una manifestación reclamando la reconstrucción de Koreatown, un barrio coreano en Los Ángeles. Una cierta normalidad comenzó a reaparecer al final del día, aunque muchos angelinos de la clase media habían abandonado la ciudad durante el fin de semana. Otros simplemente se escondieron viendo la cobertura televisiva y la noche del sábado hubo algo de descontrol en lugares habituales de fiesta. Ya sea en respuesta a los disturbios o simplemente al veredicto de no culpabilidad, el 2 de mayo el Departamento de Justicia comenzó una investigación federal sobre el apaleamiento de Rodney King. El 3 de mayo del 92, el quinto día, ante la relativa calma, el alcalde Bradley aseguró que la situación estaba, cito, prácticamente bajo control. Sin embargo, en un incidente aislado, se disparó contra un motorista en un encuentro con miembros de la Guardia Nacional esa noche. Y ya llegamos al último día. El 4 de mayo, el último día de los disturbios, el alcalde levantó el toque de queda, indicando el fin oficial de los disturbios. Durante unos cuantos días más, se sucedieron incidentes violentos y crímenes esporádicos. Colegios, bancos y negocios reabrieron. Las tropas federales, temiendo dejar desprotegida a la población, no se marcharon hasta el 9 de mayo. La Guardia Nacional aguantó hasta el 14 de mayo y algunos soldados se quedaron incluso hasta el 27 de mayo. Después de las absoluciones y los disturbios, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó acusaciones contra los agentes de policía por violaciones de los derechos civiles de King. El 7 de mayo, los fiscales federales comenzaron a presentar pruebas ante el Gran Jurado Federal de Los Ángeles. El 4 de agosto, el Gran Jurado presentó acusaciones contra los 3 oficiales por usar deliberada e intencionalmente la fuerza irrazonable, y contra el sargento Kung por, cito, permitir intencionalmente y no tomar medidas para detener el asalto ilegal contra King. Sobre la base de estas acusaciones, el 25 de febrero de 1993, comenzó un juicio de los 4 funcionarios en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Y ahora sí ya se hizo un nuevo juicio. El juicio federal se centró más en el incidente. El 9 de marzo del juicio de 1993, King subió al estrado de los testigos y describió al jurado los hechos tal como los recordaba. El jurado declaró culpable a los oficiales Lawrence Powell y al sargento Stacy Kuhn y posteriormente fueron sentenciados a 30 meses de prisión. Timothy Wynn y Theodore Briceño fueron absueltos de todos los cargos, pero ambos pronto fueron despedidos de la policía de Los Ángeles por su papel en la golpiza. Durante la audiencia de sentencia de 3 horas, el juez de distrito estadounidense John G. Davis aceptó gran parte de la versión de la defensa sobre la golpiza. Criticó duramente a King, quien, según dijo, provocó las acciones iniciales de los oficiales. Davis dijo que solo los últimos 6 golpes de porra de Powell fueron ilegales. Los primeros 55 segundos de la parte grabada en el video del incidente, durante los cuales se dieron la gran mayoría de los golpes, estuvieron dentro de la ley porque los oficiales intentaban someter a un sospechoso que se resistía a los esfuerzos por detenerlos. Sí, claro, y tu novia de qué la quieres. Davis descubrió que el comportamiento provocativo de King comenzó con su, cito, notable consumo de bebidas alcohólicas y continuó durante
una persecución a alta velocidad, su negativa a someterse a las órdenes policiales y una carga agresiva contra Powell. Davis hizo varias conclusiones en apoyo a la versión de los hechos de los oficiales. Concluyó que el oficial Powell nunca golpeó intencionalmente a King en la cabeza y que el golpe de bastón de Powell, que le rompió la pierna a King, no fue ilegal porque King todavía se resistía y rodaba por el suelo y la policía permite romper huesos a sospechosos que se resisten. Política. Las antes citadas por el juez al determinar la duración de la pena de prisión incluían el sufrimiento que había sufrido los agentes debido a la amplia publicidad que había recibido su caso. Las elevadas facturas legales que aún no habían pagado, la indemnización perdida de sus carreras como agentes de policía, su superior riesgo de abuso mientras están en prisión y se les somete a 2 juicios. El juez reconoció que los 2 juicios no constituían jurídicamente una doble incriminación, pero plantearon el fantasma de la injusticia. Estas mitigaciones fueron fundamentales para la validez de las sentencias impuestas porque las pautas federales de sentencia exigían penas de prisión mucho más largas, del orden de 70 a 87 meses. Las bajas sentencias fueron controvertidas y fueron apeladas por la Fiscalía. En un fallo de 1994, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos rechazó todos los argumentos citados por el juez Davis y amplió los términos. La defensa apeló el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Tanto Kuhn como Powell fueron liberados de prisión mientras apelaban el fallo del Noveno Circuito, habiendo cumplido sus sentencias originales de 30 meses con tiempo libre por buena conducta. El 14 de junio de 1996, el Tribunal Superior revocó parcialmente el fallo del Tribunal Inferior, unánime en sus aspectos más importantes, que se dio un fuerte respaldo a la discrecionalidad judicial, incluso bajo pautas de sentencia destinadas a producir uniformidad. El alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, le ofreció a King $200,000 de la época y una educación universitaria de 4 años financiada por la ciudad de Los Ángeles. King se negó y demandó a la ciudad y posteriormente recibió $3.8 millones. Bryant Allen, uno de los pasajeros en el auto de King en la noche del incidente, recibió $35,000 en su demanda contra la ciudad de Los Ángeles. El patrimonio de Freddie Helms, el otro pasajero, se conformó de $20,000. Helms murió en un accidente automovilístico el 29 de junio de 1991 a los 20 años en Pasadena. King invirtió una parte de su acuerdo en un sello discográfico llamado Straight Alta Pass Records, con la esperanza de emplear empleados minoritarios, pero cerró. Con la ayuda de un escritor fantasma, más tarde escribió y publicó una memoria. King estuvo sujeto a más arrestos y condenado por infracciones de tránsito después del incidente de 1991, mientras luchaba contra el alcoholismo y la adicción a las drogas. En mayo del 91, fue arrestado bajo sospecha de haber intentado atropellar a un agente encubierto en Hollywood, pero no se presentaron cargos. En 1992, fue arrestado por herir a su esposa, Crystal King, y Crystal finalmente se negó a presentar una denuncia. El 21 de agosto de 1993 estrelló su coche contra un muro de bloques en el centro de Los Ángeles. Fue declarado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol, multado y entró a un programa de rehabilitación, tras lo cual fue puesto en libertad condicional. En julio de 1995 fue detenido por la policía de Alhambra tras atropellar a Crystal
con su coche y tirarla al suelo durante una pelea. King había sido arrestado anteriormente 2 veces bajo sospecha de abusar de ella. Fue sentenciado a 90 días de cárcel después de ser declarado culpable de atropello y fuga. O sea, King está mal de lo que le pasó, pero tampoco era una blanca paloma. Hay que decirlo. El 27 de agosto del 2003, King fue arrestado nuevamente por exceso de velocidad y pasarse un semáforo en rojo bajo los efectos del alcohol. No cedió ante los agentes de policía y estrelló su vehículo contra una casa, rompiéndose la pelvis. El 29 de noviembre del 2007, mientras regresaba a casa en bicicleta, King recibió disparos en la cara, los brazos y la espalda con perdigones de escopeta. Informó que los agresores fueron un hombre y una mujer que le exigieron su bicicleta y le dispararon cuando se alejaba. La policía describió las heridas como si provenieran de perdigones. Porque eran perdigones, o sea, vean que la policía de Los Ángeles es la más imbécil de todo el mundo. Bueno, ya llegamos a mayo del 2008. Ahí King se registró en el Centro de Recuperación de Pasadena, en Pasadena, California, donde filmó como miembro del elenco de la temporada 2 de Celebrity Rehab con Dr. Drew, que se estrenó en octubre del 2008. El Dr. Drew Pinsky, quien dirige las instalaciones, mostró preocupación por la vida de King y dijo que moriría a menos que se trataran sus adicciones. King también apareció en Sober House, un spin-off de Celebrity Rehab que se centra en un entorno de vida sobrio. Durante su tiempo en Celebrity Rehab y Sober House, King trabajó en su adicción y lo que dijo era el trauma persistente de la golpiza. Que el trauma persiste de la golpiza. Él y Pinsky recorrieron físicamente el camino de King desde la noche de su paliza y finalmente llegaron al lugar donde sucedió, el sitio del Museo de los Niños de Los Ángeles, que ahora es el Discovery Cube Los Ángeles. En 2009, justo en el año que falleció Michael Jackson, King y otros exalumnos de Celebrity Rehab aparecieron como oradores del panel de un nuevo grupo de adictos en el Centro de Recuperación de Pasadena, marcando 11 meses de sobriedad para él. Su aparición fue transmitida en el episodio de la tercera temporada de Tigers. King ganó un combate de boxeo de celebridades contra el oficial de policía de Chester, Pensilvania, Simon Awad. Y el 11 de septiembre del 2009 en el aeropuerto Ramada de Filadelfia en Essington. El 9 de septiembre del 2010 se confirmó que King iba a casarse con Cynthia Kelly, quien había sido miembro del jurado de la demanda civil que presentó contra la ciudad de Los Ángeles. El 3 de marzo del 2011, el 20º aniversario de la golpiza, la policía de Los Ángeles detuvo a King por conducir erráticamente y le permitió una citación por conducir con una licencia vencida. El arresto condujo a una condena por delito menor en febrero del 2012 por conducción imprudente. La BBC citó a King comentando su legado. Dijeron, cito, algunas personas sienten que soy una especie de héroe, otros me odian. Dicen que lo merecía, a otras personas puedo oírles burlarse de mí cuando le pedí el fin de la destrucción, como si fuera un tonto por creerlo, en paz. En abril del 2012, King publicó sus memorias tituladas The Riot Within, My Journey from the Rebellion to Redemption, en coautoría con Laurence G. Spagnola. El libro describe la turbulencia juventud de King, así como su relato personal del arresto, los juicios y las consecuencias. En el Día del Padre, el 17 de junio del 2012, la pareja de King, Cynthia Kelly, encontró a King muerto bajo el agua en el fondo de su piscina.
King murió 28 años después del día en que su padre, Ronald King, fue encontrado muerto en su bañera en 1984. La policía de Rialto recibió una llamada al 911 de Calais alrededor de las 5:25 am PDT, tiempo del Pacífico, me imagino. Los oficiales que respondieron sacaron a King de la piscina y le realizaron RCP. Aún sin pulso, fue trasladado a una ambulancia de soporte vital avanzando, donde los paramédicos intentaron reanimarlo. Fue transportado al Centro Médico Regional Arrowhead en Colton, California, y fue declarado muerto a su llegada a las 6:11 am. El Departamento de Policía de Rialto comenzó una investigación estándar por ahogamiento y dijo que no parecía haber ningún crimen. El 23 de agosto del 2012 se publicaron los resultados de la autopsia de King, que indicaron que murió por ahogamiento accidental. La combinación de alcohol, cocaína y PCP, que ahora sí la encontrada en su organismo, fueron factores contribuyentes, al igual que la cardiomegalía y la fibrosis miocardia focal. La conclusión del informe decía, cito, los efectos de las drogas y el alcohol combinados con la condición cardíaca del sujeto probablemente precipitaron una arritmia cardíaca y el sujeto incapacitado en el agua no pudo salvarse. Al Sharpton, que es un líder de la comunidad afroamericana, pronunció el panegírico, no sé qué es eso, y es horrible esa palabra, no la pude pronunciar, perdonen, en el funeral de King. Y King está enterrado en Forest Lawn Memorial Park en el barrio de Hollywood Hills, en Los Ángeles, California. Rodney King se ha convertido en un símbolo de la brutalidad policial, pero su familia lo recuerdan como, cito, un ser humano y no un símbolo. Y algunos lo consideran un símbolo en la lucha por los derechos civiles en la actualidad en Los Ángeles. King nunca abogó por el odio o la violencia contra la policía, alegando, cito, podemos llevarnos todos bien. Desde su muerte, su hija, Laura King, ha trabajado con el LAPD para construir puentes entre la policía y la comunidad afroamericana. También inició una organización sin fines de lucro llamado la Fundación Rodney King en nombre de su padre, que actualmente sigue. A raíz de los acontecimientos, han inspirado diversas películas, series, documentales, obras de teatro, libros, documentales, entre otras cosas. De hecho, en 1992, el director Spike Lee estrenó la película Malcolm X, protagonizada por el legendario actor Denzel Washington. La película tiene que ver más con la biografía de... Y si se están preguntando, ¿qué tiene que ver la película de Malcolm X con Rodney King? Ahorita verán. En donde la película, al principio de la misma, mientras se revela el título, se muestran fragmentos del video donde los policías golpean salvajemente a Rodney King. Y si a este punto se preguntan qué pasó con Holiday, el hombre cuyo video fue el detonante de todo esto. Pues bueno, George Holiday fallecería el 19 de septiembre del 2021 en un hospital de Los Ángeles debido a complicaciones causadas por COVID-19. O sea, ya falleció hace 2 años. Pero a pesar de todo, hasta la fecha se han reportado diversos abusos policíacos en Los Ángeles hacia la comunidad afroamericana, olvidando que hoy en día cualquier persona con acceso a Internet puede evidenciar los abusos y provocar manifestaciones exigiendo justicia. Una de ellas, que fue un evento más reciente, ocurrió el 25 de mayo del 2020, cuando el oficial Derek Chauvin asesinó mediante asfixia al afroamericano George Floyd
en el vecindario de Powderhorn, en Minneapolis, y cuya muerte causaría miles de manifestaciones, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aunque esos detalles del asesinato de George Floyd se contarán en un episodio aparte. Y bueno, este fue el caso del ataque a Rodney King y los disturbios de Los Ángeles de 1992. Esto para mí significa mucho porque si algunos creen que el asesinato de George Floyd es las manifestaciones más grandes que se dieron en Estados Unidos y en el mundo, seguramente nunca conocieron lo de Rodney King, que fue creo que el primero de muchos que han ocurrido en los Estados Unidos, que tristemente sigue pasando. Ya más adelante en el podcast les hablaré de más y casos de la brutalidad de jóvenes afroamericanos asesinados o arrestados injustamente en Estados Unidos. Y no sé, tal vez hable del caso de David Kaepernick, el jugador de los San Francisco 49ers, que empezó su protesta al arrodillarse en medio del himno nacional estadounidense. Pero bueno, recuerden que si quieren escuchar este episodio y otros episodios pueden encontrarnos en las diversas plataformas digitales, incluyendo YouTube, que seguramente a algunos no les gustaría esa plataforma, pero me serviría mucho para poder llegar a más y más gente. Y si quieren ver fotografías o el video conforme a este caso de Rodney King, pueden seguirnos en las diversas redes sociales. Estamos en Twitter como @crimenesatroces y en Instagram y tweets como @crimenesatrocespodcast. Y si quieren sugerirme temas o conocerme o conocer mi vida, prácticamente porque no subo mucho, pueden seguirme en Twitter como @santqs99 y santiqs99. Con esto terminamos el episodio 50, ya vamos a la mitad, ya esperamos muy pronto llegar al episodio 100, porque para el episodio 100 les traigo un tema que seguramente les va a gustar. Es de mis favoritos y lo quiero guardar hasta el episodio 100. Bueno, con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.